Donald Trump dice que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, pero ¿cómo puede darse esto y cuál ha sido la discusión que se ha dado en Qatar al respecto? Bueno, lo interesante de esta reunión es que en realidad no hay anuncios muy específicos. Trump básicamente giró en torno a una serie de promesas que ha realizado ya en el pasado, críticas a la administración anterior. La pregunta es concretamente cuáles son las propuestas para esta etapa y eso no está demasiado claro. ¿Cómo van a tomar control del territorio? No lo sabemos muy bien. Sí sabemos que por el momento han desplegado contratistas del gobierno norteamericano, empresas de seguridad privada o ejércitos privados, como quieran llamarlos, que está haciendo control fronterizo con Egipto, pero posiblemente expandan esa presencia en otros territorios. Dejó entrever, ya desde ayer viene anunciando que van a estar en un lugar mejor. ¿Qué quiere decir un lugar mejor? Si es el mismo lugar mejorado o si es otro lugar, básicamente que van a ser literalmente sacados de Gaza y transferidos a otros países o a otros territorios dentro de Israel, cosa que me parece poco probable, no queda claro. A ver, Trump es una persona que se maneja con criterios transaccionales y lo más probable es que estén negociando, por otro lado, con otros gobiernos la posibilidad de comprar, entre comillas, territorio para relocar a esta población palestina. Sin embargo, en el mundo árabe la reacción a esta propuesta ha sido totalmente negativa por parte de todos los países de la región, incluso países más cercanos a Estados Unidos, incluyendo Egipto y Turquía, dos países, uno aliado de la OTAN y otro aliado extra-OTAN. Jordania no ha sido muy explícita sobre el tema, pero tampoco parece estar feliz con la idea, con lo cual parece que no tenemos todavía una solución cierta a este problema. Usted mencionó dos países claves, Egipto y Jordania, y aunque en esta rueda de prensa Donald Trump no los mencionó, antes del encuentro con Netanyahu señaló que estos dos países deberían ser los que reciban a los refugiados palestinos. Al respecto, ahora Donald Trump está diciendo, frente a la pregunta que le hicieron los periodistas de qué puede pasar entonces con la Franja de Gaza, el magnate respondió, vamos a transformarlo en un lugar internacional. ¿Es esto posible, sobre todo con lo que usted plantea de la resistencia por parte de los países árabes y también una idea que ha rechazado Hamás? Sí, el término, el vocablo, lo vamos a convertir en lugar internacional, es un poco ambiguo y quizás entrañe una idea de que en realidad no va a ser más un territorio estrictamente palestino. Y eso abre más preguntas que respuestas. Yo creo que estamos en un impasse. Creo que otra de las frases claves de él fue no estaba muy seguro que que el cese al fuego se sostenga en el tiempo. Todos sabemos, todos los analistas teníamos en claro que este cese al fuego es un paréntesis, pero no es el fin del problema. Y pareciera que no tenemos una solución todavía en el horizonte clara de hacia dónde vamos. Las partes se acusan de incumplimientos parciales. Sin embargo, el cese al fuego se sostiene, pero la realidad es que Gaza ya como territorio, como lugar habitable no existe. En esto Trump ha sido bastante claro. Y por otro lado, como ya él mismo dijo, y yo lo mencioné recién, él está prometiendo un mejor lugar. ¿Qué quiere decir un mejor lugar? Un lugar distinto, nadie tiene claro a qué se refiere. Evidentemente, los países que serían potencialmente receptores de ese mejor lugar todavía no han aceptado esta idea, lo cual demuestra que esta es una negociación más larga. Sí está claro que Trump apoya incondicionalmente la postura de Israel. No sé si la postura específica de Netanyahu, que ese es otro tema, pero sí la posición de Israel la está apoyando. Usted se me adelantó a la pregunta que quería hacerle y es ¿qué puede pasar entonces con la fase 2 y la fase 3 con las palabras que ahora dan Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Porque por parte del presidente estadounidense, tal como usted lo señaló, él dijo, no puedo decirles que el cese al fuego se va a sostener en la Franja de Gaza. Y adicional a esto, Netanyahu afirmó, Israel acabará la guerra al ganar la guerra. Es decir, insiste en su idea de victoria total y de no hacer una negociación.
En este contexto, ¿qué puede pasar entonces con la fase 2? Con un detalle adicional, y es que ya se cumplió el día 16 de la primera fase, y en ese día 16 deberían comenzar las discusiones sobre cómo abordar la segunda fase, y las discusiones todavía no han empezado. Es correcto. Lo complicado de estas negociaciones es que las fases 2 y fases 3 fueron enunciadas, pero no tienen contenido todavía. Se acordó, lo único que se acordó es que la liberación total de todos los rehenes, y por cada rehén hay una especie de cálculo, cuántos detenidos que tiene Israel, palestinos detenidos en Israel, van a ser liberados. Vale la pena también aclarar que muchos de esos detenidos están detenidos sin un proceso judicial o sin condena, con lo cual es una situación bastante complicada. Pero más allá de este punto, el tema es el siguiente. Lo único que en las fases 3 establecen con total claridad es la liberación de los rehenes y el intercambio a cambio de detenidos de los rehenes por detenidos palestinos. Ahora, ¿qué otros componentes van a tener? Bueno, una transición que sea amigable, que sea viable, que sea razonable, todas palabras muy amplias, pero que en realidad no tienen ningún elemento concreto. Estas negociaciones se habían iniciado, ya había una propuesta similar durante la administración de Biden en mayo del año pasado, donde se hablaba específicamente de la posibilidad de que en la segunda fase, tal como estaba estipulado, iba a haber un total repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. En estas negociaciones que se han hecho en enero de este año, ese elemento desapareció, con lo cual el repliegue de las tropas israelíes no está contemplado, sería parte de las negociaciones que tendría que haber iniciado el día 16, pero aclaro, lo único que se menciona es que las negociaciones se iniciarían el 16. No dice que tienen que estar concluidas ni le pone plazo, con lo cual es un final abierto totalmente, que nadie sabe cómo existe. Sí contempla específicamente que la capacidad militar de Hamás no va a ser reconstruida en la fase 2 ni en la fase 3. Lo que es curioso es que Hamás ha reconstruido su capacidad bélica, y esto cambia un poco los términos desde el punto de vista de lo que ve Israel y claramente de lo que ve Estados Unidos en esta materia. Yo creo que eso es lo que explica por qué el escepticismo del presidente Trump en materia de que el cese al fuego probablemente no se pueda sostener. Incluso antes de este fortalecimiento de Hamás que usted menciona, el gobierno de Israel a cargo de Benjamin Netanyahu había sido claro en que ellos necesitaban acabar totalmente con Hamás. Unas palabras que Netanyahu acabó de repetir, diciendo que los 3 objetivos de Israel en la Franja de Gaza son: primero, destruir las capacidades militares que tiene Hamás; segundo, liberar a todos los rehenes que tiene el grupo islamista en su poder; y finalmente, que la Franja de Gaza no vuelva a ser una amenaza para Israel. ¿Se pueden interpretar esas palabras entonces como que Israel tiene la posibilidad y la capacidad y sobre todo la intención de continuar por la vía militar y el cese al fuego podría romperse? Sí, absolutamente. A ver, la Franja de Gaza hoy es básicamente, como lo dijeron, es un cúmulo de escombros y una masa humana, una marea humana de palestinos que están buscando en parte a sus familiares y están tratando de recuperar algo que es irrecuperable porque no quedó nada, literalmente. O sea, es una ruina, y lo poco que está en pie no está en condiciones habitables, probablemente en riesgo de derrumbe, es decir, es de riesgo humano vivir en ese lugar. El hecho de lo que pone como condición Israel de que no sea más una amenaza, claramente en primer lugar es la eliminación de Hamás. La pregunta es si Gaza queda como tal. La autoridad palestina, que controla las alturas del Golán, se harían cargo de este lugar, y ahí creo que se abre otro capítulo bastante complejo, porque históricamente Netanyahu veía como una amenaza precisamente el incremento del poder de la Autoridad Nacional Palestina, porque eso convalidaría la idea de los 2 estados conviviendo en ese territorio. Y esto claramente es una posición que Israel no acepta, considerando que es una amenaza vital para ellos cualquier existencia de una autoridad palestina, sobre todo teniendo brazos armados. Y la verdad es que jamás, que hasta hace 2 semanas creíamos que había sido diezmada y había perdido poder militar, las muestras que han dado
de poder, precisamente durante los momentos de liberación que todos vimos, donde vimos componentes, elementos de Hamás, militantes de Hamás, uniformados, armados, en un número que es similar o probablemente un poco inferior a lo que tenían antes de iniciar el conflicto, demuestra que ellos han reconstruido su capacidad militar. Dicho esto, también vale la pena aclarar que es una capacidad militar bastante debilitada, en el sentido de que si tomaron gente nueva para reemplazar a los viejos, estos nuevos aún no están entrenados, con lo cual la opción militar por parte de Israel es más fácil y probablemente pueda ser mucho más rápida si van a ir por esa vía. Y yo diría que tal como están las cosas, es muy probable que eso es lo que suceda, ¿no?